tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos terminando la semana y a la mediados de mes, viernes 14 de diciembre, ya a tan solo 10 días para Nochebuena, 11 para Navidad. Bueno, este día, como todos los viernes, temas dedicados a las señoras, a las reinas del hogar y en especial a aquellas que están embarazadas o que están queriendo embarazarse. Estaremos aprendiendo sobre Zika en el embarazo. Así que veamos la siguiente cápsula y luego les presento a quien me acompaña este día. El Zika es un virus propagado principalmente por mosquitos infectados. No todos son portadores y no toda persona picada por uno será infectada. La que tiene el mayor riesgo de contraer el virus son las que viven en o han viajado a lugares con transmisión activa. Otras maneras de infectarse incluyen el contacto sexual de la mujer embarazada al feto y a través de una transfusión con sangre infectada. Una población que está siendo contaminada y afectada por este virus son las embarazadas, situación que causa mucha preocupación por las consecuencias que puede traer. El virus puede causar defectos de nacimientos graves, como microcefalia, que es un defecto en la cabeza y el cerebro del bebé. Al Zika también se le relaciona con otros problemas serios de salud, como en los ojos, pérdida de la audición y problemas de crecimiento. El virus es una amenaza principalmente en América Latina, el Caribe y las islas del Pacífico, donde miles de bebés han nacido con microcefalia. También se han encontrado mosquitos infectados en los Estados Unidos. Aquellas personas que se enferman presentan síntomas como fiebre, sarpullido, dolor de las articulaciones y enrojecimiento de los ojos. A raíz del reporte publicado por el MinSal de los casos sospechosos de Zika en el embarazo en el país, como Salud TV queremos abordar el tema para que usted aprenda sobre cómo prevenirlo. Bueno, muy bien. ¿Quién me acompaña este día? Tenemos dos invitados. El primero de ellos, ya muy conocido por todos, especialista en ginecología y en perinatología, que es de embarazo de alto riesgo, el doctor Mauricio Vides. ¿Cómo estás, corazón? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y ese día nos toca hablar acerca de una enfermedad que está muy de moda, ¿verdad? Desde el 2015-2016 en nuestro país y que vino para quedarse, desgraciadamente. Y así que hoy vamos a aprender mucho acerca de esta enfermedad. A ver, hablemos un poquito, generalidades de Zika y embarazo, ya escuchamos un poco en la cápsula. Ok, esta infección es producida por la infección por un virus que la pasa el mosquito Aedes aegypti, que es el mismo vector del dengue, ¿verdad? Desgraciadamente, la mayoría de personas no tienen síntomas, ¿verdad? Cerca del 80% de los pacientes que se ven afectados por esta infección no presentan síntomas, por lo tanto no se dan cuenta que tienen la infección. Y si esta infección se da durante el embarazo, puede contribuir a cerca de malformaciones en el feto. El virus tiene mucha afinidad por el tejido nervioso. Por lo tanto, una de las mayores afectaciones es a nivel del sistema nervioso central y todos es bien conocido la relación que tiene con la microcefalia. Pero no solo este tipo de afecciones en el feto da, sino que puede afectar otro tipo de órganos. Pero esta es la más conocida y la más grave. Ok, muy bien. Bueno, también para conocer un poco más del agente infeccioso y todos los problemas que este puede dar, nos visita el doctor infectólogo, el doctor Navarro Marín, todos conocidos, el doctor José Ernesto Navarro Marín. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, buenas tardes. Bueno, buenas tardes ya. Bueno, gracias siempre por poder participar en este programa con colegas que conocen la especialidad en las diversas manifestaciones que tiene y en este caso sobre todo que hablamos de Zika, que es una enfermedad que afortunadamente no existía aquí en el país. Tiene su historia bastante reciente, se puede decir, aunque lo más probable es que existió por muchos años y tal vez no hubo manifestaciones como para que hacer un boom últimamente cuando sabemos, como el doctor ha dicho, que puede afectar a la mujer embarazada y afectar a su niño y al nacimiento tener ciertas deformidades.
Pero si vemos la historia es bien interesante porque realmente esto estuvo en los países africanos, en los países de Asia durante mucho tiempo y finalmente pues recientemente, no estamos hablando ni de 5 años, 6, 8 años, en los cuales empiezan a haber primeros casos en Sudamérica, principalmente en Brasil, que después en otros países como en el Caribe empezaron a empezar a ver números de casos de una enfermedad que nunca habíamos visto aquí en el país, pero al principio esto se confundía con dengue, con chikungunya, con otras enfermedades exantemáticas que producen un rash, porque precisamente por eso se caracteriza la enfermedad. Pero en este caso, acá en el país hubo un brote en San Salvador que desgraciadamente no fue visto a tiempo o pasó desapercibido y que finalmente pues hace que de alguna manera esto se vaya diseminando a toda la República. ¿Por qué se diseminó tan fácilmente? Porque desafortunadamente el mosquito que transmite el dengue, el chikungunya, es el mismo que transmite el virus del Zika. Pero también con otro problema serio, que afortunadamente no tenemos esta enfermedad aquí, que es del mismo grupo, que es el virus de la fiebre amarilla, que no tenemos acá en el país. Pero es el mismo zancudo, el mismo mosquito. Aedes aegypti, como el doctor lo ha mencionado, este es un vector. El tema es el siguiente. Si viene alguien con esa enfermedad en su fase en la cual está circulando en sangre el virus y un mosquito lo pica, chupa sangre. Ese mosquito, si a mí me pica en el momentito ese, inmediatamente 1 hora después no me va a transmitir el Zika, sino que tiene que pasar en ese mosquito, en su interior, una reproducción del virus durante unos 6, 8 días para que ese mosquito sea infeccioso, contagioso en otras palabras. De forma tal que cuando él pique, unos 8 días después, tiene millones, pero millones de partículas virales en sus glándulas salivales. Tienen glándulas salivales también los mosquitos. Y entonces cuando saca sangre, de una vez inyecta el virus. ¿Para qué? Para que la persona unos días después, que puede ser 3, 4, 5, hasta 2 semanas, que puede presentar sintomatología característica del Zika. ¿Por qué dije que el periodo es bien variable? Bueno, es variable porque precisamente depende de la cantidad de virus que le inyecten a la persona, número 1, y 2, depende del estado inmunológico que tenga la persona. Si una persona ya ha tenido Zika anteriormente, con seguridad, casi lo puedo asegurar 100%, que si esa persona tuvo Zika algunos años atrás y viniese un zancudo con el virus del mosquito en su trompita, en su pico y pica a esa persona, considerar que no le va a dar Zika. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que prácticamente el Zika da una vez y no repite. Pero las consecuencias, tal como lo vemos más tarde, de esa picadura pueden ser, severas, ¿no? Pero el tema es que si esa persona adquiere la enfermedad a través de la picadura del mosquito, donde le inyecta el virus, esa persona puede presentar un cuadro, no sé si es tiempo de hablar del cuadro clínico, claro, pero decimos entonces lo siguiente. En primer lugar, días después de la picadura del zancudo, esa persona va a empezar a sentir varios síntomas. Muchas veces y depende de la persona, niños, adultos, no respeta edades, ni religiones, ni nada por el estilo, sino que cualquiera de nosotros somos susceptibles a adolecer la enfermedad. Se manifiesta principalmente por dolor de cabeza, malestar en general, dolor de cuerpo, adinamia, es decir, sentirse haragán, anorexia significa falta de apetito, no comen, pero también una característica bien especial son 2 siguientes. Una, que puede ser una conjuntivitis en la cual no salen cheles, sino que solo se ponen rojos los ojos. Se llama una conjuntivitis que puede ser hemorrágica, pero que no tiene mayores consecuencias al final de dañar el ojo en su interior. Pero sí, es una de las manifestaciones principales. Tanto que el médico, cuando tenemos un paciente que nos llega con una erupción en todo el cuerpo, fiebre, dolor de cabeza, no quiero comer, me siento cansado, haragán, uno pregunta entonces, a ver sus ojitos cómo están, y si los vemos rojos, inmediatamente tenemos que pensar en eso, en Zika. ¿Por qué? Porque las otras enfermedades que se parecen o casi son idénticas son varias, y una de ellas, las que tenemos aquí en el país, son chikungunya y son dengue. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial en base a lo que el paciente nos dice, en base a lo que nosotros observamos y por supuesto con la ayuda del laboratorio. Entonces, el Zika ha venido al país para quedarse. ¿Qué significa eso? Que todas las personas, que en la ola aquella donde hubo una epidemia, se puede decir un brote bastante grande, aquellas personas que ya les dio, no les va a dar. Pero no fue el 100% de las personas infectadas con Zika.
eso significa que quedamos varios susceptibles. Por ejemplo, a mí no me ha dado, no sé si a la doctora le ha dado. Tampoco, No nos ha dado. Quiere decir que somos susceptibles. Si nos picase un zancudo que tenga el virus, con seguridad que unos días después estaríamos con la enfermedad. Y si nosotros no nos cuidamos, y en nuestras casas hay muchos zancudos, con seguridad que sería una fuente como para qué, teniendo el virus, nos pican los zancudos y empiezan a picar 8 días después a otras personas, y sería entonces un inicio de otro brote para aquellas personas que no nos ha dado Zika. No sé si eso nos da una pequeña introducción de lo que está pasando claro que sí, en el doctora. mundo. Sí. Ahora bien, hemos hablado de la transmisión a través del vector. Ahora, mucho se ha dicho de la paciente que está en periodo fértil, que quiere embarazarse, y todavía se le recomendó incluso no embarazarse durante el brote por la transmisión a través de las relaciones sexuales. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, eso no lo dijimos antes, pero qué bueno que la doctora nos recuerda esto, ¿no? Inicialmente se dijo, bueno, que no salgan embarazadas, usen anticonceptivos, etcétera, etcétera, pero porque no se conocía realmente que había otra forma de transmisión, y es a través de la vía sexual. Relaciones sexuales está demostrado que realmente puede el virus estar presente en la persona, transmitirse a la persona con la cual tiene las relaciones, y esa persona se puede enfermar. Y si está embarazada, pues estamos en problemas, que aquí tenemos un experto que va a hablar de todo ello. Pero respecto a esto es bien importante, porque realmente se ha dicho lo siguiente: si una persona ha tenido Zika, hombre, estoy hablando de un hombre, ha tenido Zika, esa persona no debe tener relaciones por lo menos, dicen, hasta 1 mes, 2 meses después que le ha pasado la enfermedad. ¿Por qué? Porque posiblemente alberga el virus todavía, que puede estar en su semen y transmitirle entonces a la persona. Esa es una cosa. Si es así, quiere decir entonces que la transmisión no solamente se da por la picadura de mosquitos infectados, sino que también a través de relaciones sexuales. Entonces, una persona que ha tenido Zika se tiene que abstener de tener relaciones con otra persona del sexo femenino si no tiene protección, como porque podría haber la posibilidad que todavía tenga el virus y se lo transmita a otra persona. Y si esa persona sale embarazada, pues estaríamos en problemas. Definitivamente. Bueno, muy bien, gracias por la aclaración y recalcarlo. Vamos a ir a una pausa comercial. Al regresar vamos a preguntarle a la gente en el sondeo cuáles son las consecuencias que el Zika puede dar en el embarazo, y Mauricio nos dirá qué más nos puede dar. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. He oído decir que en el cerebro es que trae un problema ahí, pero en sí, en realidad no sé cómo es que se llama la enfermedad que tiene. Sí, puede tener problemas a la hora de que nace su bebé, de malformaciones. Pienso yo de que ahí, malformación, o sea, hay muchos riesgos, o hasta puede abortar, porque eso sí, hay posibilidades que pueda abortar. Pueden salir deformes, eso. Malformación, pero hay una otra enfermedad que la cabeza es pequeña, ¿cómo se llama? Microcefalia. Creo que el bebé nace con deformaciones o algo por el estilo. Deformaciones en el feto o en el cerebro, parece. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que amablemente responden a nuestros sondeos. Interesantes las respuestas. ¿Qué te parecieron? Sí, muy interesante lo que estábamos hablando con el doctor Navarro, de que la gente aprende rápido, ¿verdad? Sí. Y eso es bueno, pues, porque eso nos ayuda a la prevención. ¿Verdad? Un dato que yo a veces le digo datos inútiles del día, que uno tiene que aprender, ¿verdad? Es que, como decía el doctor, el Zika aparece desde hace años. Apareció en 1947, ¿verdad? En África. Se andaban haciendo experimentos acerca de la fiebre amarilla en un bosque en Uganda, que se llama el bosque de Zika, ¿verdad? Entonces, de casualidad, hallaron este virus que no era el virus de la fiebre amarilla. Entonces ahí comenzó la investigación y es donde primero aparece el virus del Zika, y luego apareció en nuestro continente, ahí en la isla de Pascua, en la isla de cerca de Chile, ¿verdad? Y luego se vino al continente a través de Brasil. Y ahí
subió a nuestros países latinoamericanos, apareció en El Salvador en el 2015, 2016, que es cuando se vio el gran brote de Zika. Pero entonces el bosque se llamaba Zika. El bosque se llamaba. Es interesante, qué bueno que recordó eso históricamente, porque cuando hablamos nosotros de enfermedades en humanos, tenemos que considerar también que ciertos animales salvajes en la selva pueden tener ciertas enfermedades que son contagiosas para el humano y que eventualmente cuando accidentalmente tenemos contacto, no con el mono en sí, en este caso, sino que con los mosquitos, con los vectores, que lo picaron a él y después picaron al humano, es donde se inicia. Y así tenemos historias de otras enfermedades virales que últimamente se han conocido que vienen a partir de animales, inclusive de animales domésticos, no solo silvestres, ¿verdad? Eso es bien interesante. Interesante que así como dice el doctor, van saliendo, o sea, ¿cómo salió de los que picó? ¿Verdad? ¿Cómo salió de ahí el virus? Sí, porque esa investigación se hizo, así como dice el doctor, en un animal silvestre, en el mono rhesus. ¿Verdad? Que no sé que siempre tiene ese mono, tiene que algo que ver con siempre el mismo. Muy parecido al humano, ¿no? Sí, es que no en lo físico, sino que por todo. Bueno, ¿qué problemas son los que tienen ustedes como en perinatología, que obviamente nos compete a todos los obstetras con relación al Zika? Yo he estado pensando de que el virus del Zika es como algo bien maléfico, bien maquiavélico, ¿verdad? Porque está programado para realmente hacer daño y como por ejemplo, así como mencionaba el doctor, el mosquito tiene que picar al humano, ¿verdad? En ese caso tiene que picar a la mujer y el virus replicarse, diseminarse en la sangre, eso se llama viremia, ¿verdad? La viremia en una persona no embarazada dura alrededor de 5 días, ¿verdad, doctor? De 3 a 5 días, sin embarazo. Pero, qué casualidad que en la mujer embarazada esta viremia puede durar hasta 45 días. O sea, esto es algo maléfico, pues, ¿verdad? Bueno, yo creo que, si le interrumpo, yo creo que ustedes que son ginecólogos saben que durante el mismo embarazo hay una depresión del sistema inmunológico, precisamente para recibir al conjunto espermatozoide como óvulo para que se implante, ¿no? Hay cierta depresión del sistema inmunológico que permite lo que usted está diciendo, que las viremias sean más prolongadas. Así es. Entonces imagínense, de 3 a 5 días, que normalmente en el embarazo dura 40 y pico días. O sea, no es ni siquiera el doble, el triple, o sea, es demasiado. O sea, la cantidad de días que permanece el virus en la sangre de la mujer y la cual puede producir daño al feto, ¿verdad? Eso es la primera característica. La segunda es que la gran mayoría de mujeres no tiene síntomas, ¿verdad? Habíamos hablado en la introducción que el 80% de los casos son asintomáticos. Es decir, que de 10 mujeres que van a tener la infección, solo 2 van a tener síntomas y 8 no van a saber que tienen la infección, no van a presentar todas las características clínicas que hablaba el doctor, ¿verdad? No van a presentar fiebre, conjuntivitis, dolor articular, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y repetimos esos datos, ¿de cuántas pacientes? ¿Solo 2? ¿De 10? De 10, solo 2 van a tener síntomas. 2 van a tener 8 síntomas. no van a tener síntomas. Pero las otras 8 no quiere decir que no tuvieron el virus en su sangre. Es asintomática. ¿Verdad? Es asintomática. Sí, es correcto. Segundo dato interesante, el tercer dato interesante es que el diagnóstico de Zika, que más adelante nos lo va a explicar el doctor, es sumamente difícil, ¿verdad? Y en nuestro país es más todavía, bien difícil llegar a la conclusión de que es un caso confirmado de Zika. Podemos tener casos sospechosos, pero llegar a la conclusión de caso confirmado es bien difícil. Bueno, desafortunadamente, porque, bueno, si hablamos doctor, de eso... Doctor, si quiere, solamente deme chance de incorporar a nuestro tercer invitado, pero telefónicamente. Tenemos al pediatra neonatólogo, el doctor Samuel Ramírez, acá en el teléfono. ¿Cómo estamos, Samuelito? Elisa, un gran gusto poder saludarles y participar a través de este medio con todos ustedes y participar de este importante tema. Muchísimas gracias por responder a nuestra llamada. Háblanos un poquito sobre la situación de la población pediátrica en el país, qué es lo que usted sabe, los datos que tenemos, si acaso tiene conocimiento y principalmente el daño que nos puede dar a los niños el Zika durante el embarazo y ya cuando tenemos los bebés. Principalmente, bueno, recordemos que el Zika ha sido es nuevo. Hola. Sí, hola.
Hola, Hola. se escucha un poquito cortado. Nos decía. Sí, recordemos que el Zika no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ha emergido nuevamente debido a los cambios que pueden haber o que han existido en el área geográfica y que ha permitido la expansión de la enfermedad. El virus, como ya lo habían mencionado previamente, tiene características que son bien importantes recalcar, y es que es un virus neurotropo, es decir, que va a tener predilección por atacar el sistema nervioso, y es por eso que las manifestaciones clínicas del Zika se van a ver principalmente a nivel del sistema nervioso central, y es por eso que ha preocupado más a las autoridades de salud pública a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esta enfermedad solo se había visto por allá por África, pero cuando empezó a aparecer cercana a América, es decir, que ya hubo importación del virus a nuestro continente, empezamos a ver síndromes que no se habían conocido antes o malformaciones que no se habían visto antes, al menos en la gravedad que se puede investigar. Hay datos múltiples y como conocerán todos ustedes que fue el gran boom que dio Brasil, ¿verdad? Cuando reportó una gran cantidad de casos de microcefalia que estaban involucrados con casos de Zika. En nuestro país no somos la excepción. El Ministerio de Salud conoce de que sí existió entre 2015 y 2016 un pequeño incremento, bueno, podríamos decir un incremento de los casos de microcefalia. Pero tal como lo mencionaba el doctor previamente, el diagnóstico del Zika es sumamente difícil. Para poder achacarle la enfermedad o esta condición al Zika, tendríamos que haber tenido cultivos celulares, el aparecimiento de fracciones del material genético del virus dentro de los tejidos de los niños afectados, lo cual es sumamente complicado y hace muchísimo más difícil poder establecer a ciencia cierta si estos casos fueron relacionados o no al Zika. Y lo peor de todo es que no hay solamente casos de microcefalia, sino que también se tuvieron casos en los cuales recién nacidos podían tener microcefalia y asociada a otro tipo de malformaciones congénitas, a lo cual se llevó a la conclusión que podían haber experimentado el tener el síndrome de Zika congénito, que no solo involucra malformaciones del sistema nervioso central, sino que también del sistema musculoesquelético. Pero por lo tanto, cuando tenemos ya un bebé al nacimiento y lo detectamos con estas malformaciones, o ya sea que se hayan detectado previamente a través de un ultrasonido, si no tuvimos un diagnóstico, es bien difícil poder asegurar que esto fue producto de una infección por Zika en el embarazo. Eso es lo que estoy comprendiendo, ¿sí? Así es, y definitivamente. ¿Y por qué es tan difícil? Porque no solo el Zika puede dar microcefalia. Como bien se conoce, tenemos en los más comunes, que son los que involucran el TORCH, toxoplasmosis, otros tipos de herpes, ¿verdad? Citomegalovirus, que también tienen este tipo de manifestaciones clínicas. Pero ¿por qué el Zika llamó tanto más la atención? Porque el Zika tiene una forma de transmisión muchísimo más expansiva, es decir, no solamente es el contagio en la madre, sino que tal vez la mamá sí tuvo Zika, pero tal vez la señora durante el embarazo tuvo relaciones sexuales con alguien que tenía Zika, y ya está bien comprobado que los hombres pueden incluso seguir transmitiendo el virus 6 meses después de haber adolecido la enfermedad. Entonces, 3 meses después. Todavía con 6 meses después. 6 meses. 6 meses después de haber presentado los síntomas iniciales, el hombre todavía se puede encontrar virus en el semen. Entonces las mamás en edad de reproducción son las que se encontraban en mayor riesgo. Y tal vez no es que la mamá estuviera contaminada, pero sí la pareja de la señora tuvo Zika y transmitió el virus a través de esa forma, porque está descrita la transmisión sexual. Excelente. Bueno, Samuelito, gracias por tomar la llamada. Ha sido un gusto. Esperamos poder tenerlo por acá la próxima. Y felices fiestas. Y aquí le mandan saludos. Felices fiestas. Felices fiestas. Bendiciones. Hasta luego. Amén, igual. Bueno, continuemos hablando ya. Samuel estaba diciendo el cuarto dato maquiavélico que le iba a dar, que es que en el hombre la infección o el aparecimiento del virus en el semen puede durar hasta 6 meses. Entonces,
un hombre puede estar contaminando, infectando a la mujer durante el embarazo, aunque no se sepa que lo tenía, pues. Entonces ese es el otro dato. Porque pudo haber sido también de virus. esa población que no tuvo síntomas. Así es. Entonces ni siquiera supo. Así es. No hay duda que tenemos un equipo completo para hablar de esta enfermedad bastante compleja, porque realmente vemos un pediatra que ve su especialidad, un ginecólogo, 2 ginecólogos acá, y veamos la parte desde el punto de vista de infectología, claro, cuando hablamos de inmunología, que es bien importante. Cuando usted mencionaba, por ejemplo, por qué dura tanto la viremia, ¿verdad? Creo que tiene que ver con el estado inmunológico de la persona, qué tantas defensas tiene y qué tanta depresión de su sistema inmunológico ha habido como para que permanezca esa viremia. Si es así, significa entonces que esa persona va a desarrollar anticuerpos de 2 clases. Inicialmente forma unos anticuerpos que se llaman IgM. Esto es bien importante decirlo de una forma bien sencilla, pero hay que decirlo. Hay 2 tipos de anticuerpos que se forman. Unos que se forman tempranamente y otros que se forman tardíamente. Solo recordemos una M y una G. IgM para decir tempranamente desarrollo anticuerpos ante la presencia del virus del Zika y tardíamente voy a desarrollar otro tipo de anticuerpos por esa presencia de ese virus en mi cuerpo. Entonces, si decimos de laboratorio, no sé si lo hablamos en este momentito. Lo vamos a hablar en el otro bloque, pero ya nos queda que son 2 tipos de anticuerpos. Desde el punto de vista inmunológico, saber pues que sí hay una respuesta del anticuerpo que se llama anticuerpos contra el virus presente en ese organismo. Muy bien, bueno, ahí tenemos los 4 datos de este virus que al final de cuentas le vamos a poner el nombre de que es maquiavélico, realmente el virus del Zika y en el embarazo que lo vuelve tan incierto, tan peligroso para nuestra población. Bueno, vámonos a una pausa y ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Carla Violeta Flores, neuróloga pediatra, y hablaremos sobre la microcefalia como consecuencias del Zika durante el embarazo. La infección por Zika durante el embarazo puede afectar de diversas maneras al bebé. Tenemos algo que es el síndrome malformativo congénito asociado al Zika, en el cual su manifestación clínica más frecuente es la microcefalia. También podemos encontrar otros tipos de alteraciones a nivel cerebral como pueden ser ventriculomegalia, alteraciones en la corteza cerebral como la paquigiria, la lisencefalia o hipoplasia a nivel del cerebro o del cerebelo. Pero ¿a qué nos vamos a referir específicamente a la microcefalia? Va a ser a la disminución del perímetro cefálico en un recién nacido de término en el cual esté menos de 2 desviaciones estándar, o en el recién nacido pretérmino inferior a la percentila 3, en un bebé en el cual las gráficas estén estandarizadas para su edad gestacional y para su sexo, en el contexto de una mamá que ha padecido una infección parecida al virus del Zika, a la que provoca el virus del Zika, o que haya tenido una prueba positiva de Zika. Quiero recordarle a las madres que están padeciendo esta situación que el virus del Zika no únicamente provoca la afectación a nivel del nacimiento, sino que también podemos tener microcefalias tardías, por lo que es importante que si ha padecido en algún momento alguna enfermedad parecida a la enfermedad del Zika o tiene una prueba positiva para Zika, el bebé tiene que tener su control pediátrico en el cual se haga énfasis en su perímetro cefálico. Soy la doctora Carla Flores, neuróloga pediatra. Un saludo para todos los amigos de Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. El zancudo es una de las principales causas de diferentes enfermedades a nivel mundial, así que ahora te traemos algunas curiosidades sobre este mosquito. Lo que principalmente lo atrae hacia nosotros es el dióxido de carbono que exhalamos. Investigadores han encontrado que en lugar de dejar de respirar para no atraerlos, podemos paralizar sus receptores con otros olores, por ejemplo el del chocolate, el cual ha resultado ser muy efectivo para evitar que no nos pique. Las hembras son las consumidoras de sangre, mientras que los machos se alimentan de las flores y del néctar. Las primeras son las que nos atacan por las noches y nos causan esas horribles picazones.
También el mosquito hembra puede poner entre 100 y 300 huevos a la vez y puede producir entre 1000 a 3000 crías en el transcurso de su vida. El agua estancada es la principal fuente de mosquitos debido a que es fácil reproducirse para ellos en esta clase de ambiente, siendo una buena idea alejarse de los estanques si quieres evitar a estos molestos insectos. ¿Sabías que cuando un mosquito pica la piel de un animal empieza a absorber su sangre? Y mientras lo hace, deja restos de su saliva en la piel que sirve como anticoagulante, lo que le ayuda a alimentarse mejor. Pero la mayoría de nosotros tiene una alergia natural a su saliva, que es lo que causa la característica comezón de los piquetes de mosquito. Definitivamente muy interesantes esos datos curiosos acerca del zancudo. Ya sabe, quien nos pica son las hembras, ¿verdad? Bueno, buen provecho hasta que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día aprendiendo sobre Zika y embarazo. Ya escuchamos qué otras cosas puede ocasionar gracias a la neuróloga pediatra. Pero estábamos hablando con Mauricio, el momento en que podemos detectar qué está pasando con una paciente embarazada que a lo mejor tuvo Zika o que ni siquiera supimos que tuvo Zika. ¿Cómo se hace el diagnóstico en el bebé? En el bebé, o sea, ¿cómo nos damos cuenta que hay una malformación? ¿En qué momento en que podemos llegar a pensar? Vaya, es el momento en el cual se va a ver afectado el bebé, generalmente es más peligroso en el primer trimestre del embarazo, ¿verdad? Que es cuando se forma el sistema nervioso central, y ya oímos que el virus tiene predilección por ese tejido, ¿verdad? Entonces no quiere decir que más adelante no se pueda afectar, pero donde se ven los mayores problemas es en el primer trimestre del embarazo. Estamos hablando de las primeras 12 semanas, ¿verdad? No quiere decir que si una mujer tiene los síntomas ahorita, va a ir corriendo a donde el perinatólogo y le vamos a hacer la última y ahí vamos a darnos cuenta que tiene la afección. Claro. El bebé no se va a afectar en el momento en que tenga la etapa aguda de la enfermedad. Nos vamos a dar cuenta más adelante en el embarazo. Es decir, estamos hablando del segundo o tercer trimestre que nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Muy probablemente en la ultrasonografía de las 20 a las 24 semanas, que es cuando hacemos el rastreo morfológico del bebé, ¿verdad? Y así como decía la neuróloga pediatra, la afectación más común o la más conocida es la microcefalia, que es una cabeza pequeña, ¿verdad? ¿Por qué se pone pequeña la cabeza? Es porque ataca el tejido del cerebro y el tejido del cerebro no crece, ¿verdad? Entonces se da una atrofia cerebral. Al no crecer el tejido del cerebro, la calota craneana, el cráneo, tampoco se expande, ¿verdad? Entonces no solo es los huesos de la cabeza, sino que el cerebro del tejido cerebral no creció. Además de eso puede haber hidrocefalia, así como explicaba la pediatra, puede haber problemas cerebelosos y también puede haber problemas oftálmicos. Puede haber microoftalmia, que es un ojo pequeño, cataratas congénitas, calcificaciones en los ojos, y hay otra cosa que es muy importante que afecta también el sistema musculoesquelético. Puede haber algo que se llama artrogriposis. ¿Qué es la artrogriposis? Es como articulaciones tullidas, ¿verdad? Con disminución en la movilidad. Como rígidas, como contracturadas, ¿verdad? No las piernitas contracturadas y que no las puede mover. Eso se llama artrogriposis. Entonces, todo eso es los componentes del síndrome de Zika congénito, ¿verdad? Y por lo tanto, nos lo vamos a ir dando cuenta a lo largo del embarazo. Sí. No es cuando la paciente tiene la infección aguda. ¿Qué pasaría si la infección del Zika no se da en el primer trimestre, sino que se dio un poquito más adelante en el segundo trimestre? Muy buena pregunta. Es menos frecuente, ¿verdad? Se cree que más del 90% de esas pacientes no van a tener nada, pero se puede desarrollar, así como decía la neuróloga pediatra, una microcefalia tardía,
¿verdad? Muy probablemente no lo va a desarrollar en el embarazo, pero sí lo va a desarrollar durante los primeros 2 años de vida. De lactancia, exacto. ¿Y qué implicaciones podría tener esto luego en el niño ya en crecimiento? Siempre tendría su problema de trastorno cerebral. Así es, porque su cerebro no va a crecer y no se va a desarrollar normalmente. Bueno, entonces de todas formas continúa siendo maquiavélico el virus porque va a dar una afectación en cualquiera de los trimestres en los que estemos hablando. Doctor, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, empecemos primero por lo que acaba de decir nuestro doctor Vides, en el sentido siguiente, ¿no? Hablamos precisamente de anticuerpos, dijimos. Quiere decir que tempranamente esa persona, ese niño al nacimiento, se le hacen pruebas de IgM. Si esa IgM es positivo, podemos decir que el niño sí ha tenido no solo el contacto, sino que ha sufrido la infección por el virus. Entonces, a medida que pasan los meses después, a pesar de que el niño no tuviese ninguna malformación, se puede identificar ese anticuerpo por varias semanas, por varios meses. Pero a medida que pasa el tiempo, entonces, el anticuerpo que va a desarrollarse va a ser el IgG. Por lo tanto, si un niño al nacimiento, sin malformaciones que orienten a pensar que es Zika y tiene solamente anticuerpos IgG en su sangre, una muestra tomada en su cordón umbilical, significa que ese niño solo tuvo el contacto y esos anticuerpos pueden ser de la madre y no necesariamente del niño. Con eso lo que trato de decir que no todas las madres, no todas las personas embarazadas, su niño va a desarrollar la enfermedad y por lo tanto los casos pueden ser mínimos comparado con la cantidad de infecciones asintomáticas que puede tener la persona. Lo repito, si al momento del nacimiento se hacen anticuerpos, es decir, ya decimos lo que es un anticuerpo, buscar si el niño ha tenido contacto con aquel virus. Si ya es una IgM positiva, podemos decir este niño sí ha tenido infección. Si aparece solo la IgG, son anticuerpos que la madre le pasó a él. Por lo tanto, si después de 6 meses esos anticuerpos desaparecieron, quiere decir que fueron prácticamente de la madre. Eso es bien interesante. Es un dato muy interesante. Bueno, vámonos a una pausa comercial y venimos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y estamos en la sección de todos los viernes, la noticia de la semana relacionada a la salud. Fíjense que está muy interesante. La primera de ellas nos habla que científicos españoles prueban con éxito una vacuna contra Zika en ratones. Veamos la nota. Un equipo de investigadores españoles ha probado con éxito en ratones una nueva vacuna capaz, en una sola dosis, de controlar las infecciones por el virus del Zika. La nueva vacuna denominada MVA-ZIKV se ha diseñado siguiendo la misma estrategia utilizada previamente por los autores para vacunas frente a enfermedades como el ébola, la fiebre chikungunya, hepatitis C y el VIH. La investigación de este último ha empezado su fase de ensayos clínicos y el resto han sido probadas en animales. Los científicos han elegido unos genes clave en la enfermedad del Zika para activar la respuesta inmunitaria y los han introducido por medio de ingeniería genética en el ADN de otros virus, que actúan como vector para llegar a las células del organismo. Cuando se activan estos linfocitos, se producen anticuerpos que neutralizan el virus y también unas células llamadas TCD8. Interesantísimo, esperemos que podamos ser beneficiados en algún momento con esta vacuna. La siguiente noticia interesante de la semana, nuestro país registra casos sospechosos de embarazadas con Zika. Veamos.
El número de casos sospechosos de mujeres embarazadas con Zika en El Salvador asciende a 28 casos en el 2018, según datos brindados por el Ministerio de Salud. De acuerdo con el boletín epidemiológico, el MinSal, entre el 1 de enero y el 29 de septiembre del año en curso, el mayor número de los casos se contabilizan en los departamentos de Chalatenango con 7, Cabañas con 5, San Salvador 4, Usulután y Sonsonate con 3 cada uno. Además, la fuente indicó que las localidades de Ahuachapán, La Libertad, Morazán y La Unión no se han registrado casos en lo que va del año. En el documento, en el que no se brindan detalles sobre los casos de las mujeres embarazadas con sospechas de esta enfermedad, también indica que entre enero y septiembre del 2018 suma aproximadamente 283 casos de personas, entre estas menores, con sospecha de Zika, un 18% menos aproximadamente que en el 2017. Con esto se registraban 345 casos. Karina Martínez, Salud TV. Bueno, esos son los datos obtenidos. Quiero recordarles que nuestra decoración navideña hermosa es gracias a Eventi Floristería. Eventi Floristería puede ornamentarle su oficina o su hogar si así lo desea. ¿Y cómo puede contactarlos? A través de su WhatsApp 74783898, su teléfono fijo 25566211, a través de Facebook como Eventi Floristería, o muy bien a través de su correo electrónico eventiservicioalcliente@gmail.com. Así que ahí lo tienen. Solamente tienen que ver qué bonito nos han dejado y muchísimas gracias. Nuestra decoración, Eventi Floristería. Vamos a una pausa y ya volvemos con la última del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, en la última hora hemos estado aprendiendo sobre Zika y embarazo, definitivamente interesante. Habíamos hablado, y bueno, doctor, del diagnóstico. Ya habíamos dicho lo difícil que es el diagnóstico de las malformaciones, incluso aunque se haga antes de que el bebé nazca, difícilmente se puede adjudicar a Zika, ¿verdad? Pero sin embargo siempre queda la sospecha. Ahora bien, y es con respecto a, para ampliar lo del diagnóstico en el bebé, esto tiene que ir, se tienen que hacer ultrasonografías seriadas cuando tenemos la sospecha de que la paciente tuvo la infección por Zika. O sea, no es que solo una ultra le vamos a hacer. Claro. Se tienen que empezar a hacer ultrasonografías seriadas y obviamente con énfasis en el sistema nervioso central. Cuando ¿verdad? decimos seriadas, siempre mensuales. Cada 3 semanas dicen los protocolos, por lo menos, o cada 4 semanas, pues, ¿verdad? E incluso si llegamos a sospechar, ¿verdad?, que tiene una malformación, podemos dejar una resonancia magnética, ¿verdad?, del bebé, claro, en la embarazada, ¿verdad? O sea, no es algo como muy difícil de entender, pero se pone a la mamá en el aparato de resonancia magnética, pero la resonancia va dirigida al bebé. Muy interesante. Hablemos un poquito del tratamiento, doctor. ¿Qué le parece? Hablemos del tratamiento del Zika en general, claro está. Bueno, perfecto. Bueno, varias cosas. En primer lugar, terminamos con el diagnóstico, ¿no? Ok, sí. Diciendo lo siguiente. Desafortunadamente no es un diagnóstico temprano a través de las pruebas que se hacen en sangre, sino que esa famosa IgM que yo mencionó se hace positiva alrededor de los 5, 7 y se esperan 10 días. Por lo tanto, en todos los laboratorios van a ver ustedes que les van a decir la prueba para Zika solo se hace después en el 10º o después del 10º día de la enfermedad. Antes va a salir negativa. Si se hace posteriormente, pues con seguridad, si el paciente tiene Zika, le va a confirmar, y eso es lo que se dice cuando hay casos sospechosos, se confirman a través de esta prueba. Esa es la confirmación del Zika. En nuestro país existe, por supuesto, varios laboratorios que tienen esta prueba, donde transmiten no solamente el Zika, sino chikungunya y dengue a la vez en una sola prueba de sangre. Ahora, si hablamos de tratamiento en términos generales, pues no existe ningún tratamiento específico.
No hay una droga, no hay un medicamento mágico que nos diga con esto se va para la enfermedad. Aquí lo que se hace es esperar la evolución natural de la enfermedad, haciendo pues, que el paciente se sienta un poquito mejor, dándole acetaminofén para quitar el dolor de cabeza, bajar la temperatura, tener una buena hidratación, y es todo lo que se hace. No hay absolutamente, aquí no hay penicilina, no hay antibióticos. Esa es una buena recomendación para que las personas sepan que si tienen un proceso febril, aunque no fuera Zika, pero inicialmente se sospecha que es una cuestión viral, no administrarse antibióticos. Por lo tanto, pues, tratamiento en sí para la persona enferma no existe, sino que es un tratamiento puramente sintomático de mantenimiento, una buena hidratación, acetaminofén, y si hay, por supuesto, unas gotitas que se puede aplicar en el ojo que no llevan antibióticos, precisamente para evitar la irritación. Eso es en cuanto a eso. Pero si hablamos desde el punto de vista preventivo, porque hablamos de un tratamiento profiláctico, no tenemos vacunas aquí en el país. Últimamente se han tratado de desarrollar ciertas vacunas para el Zika. Hay una prometedora todavía que no creo que va a estar disponible en nuestro país. Así como tenemos una vacuna para la prevención del dengue que nadie creía que se iba a tener, pues con seguridad que entre un par de años en nuestro país podamos tenerla, pero no en este momento. Era lo que escuchábamos precisamente en la nota que estaban los científicos españoles probando con éxito, ¿verdad? Ojalá que en algún momento podamos vernos beneficiados nosotros también por esa vacuna. Ahora bien, doctor, para tranquilizar un poco a la población embarazada, hablemos un poquito del diagnóstico diferencial entre estas 3 enfermedades que puede transmitir el mismo vector, ¿te parece? Bueno, sí, cómo no. En términos generales podemos decir, y estamos hablando de la transmisión, ¿verdad? Que dijimos que puede por picadura de mosquitos o por relaciones sexuales, vía sexual. Si hablamos entonces de picadura de mosquitos, bueno, el mismo vector, que es el zancudo en nuestro país, transmite varias enfermedades. Puede llevar el virus del chikungunya, puede llevar el virus del dengue y de fiebre amarilla. Afortunadamente no tenemos fiebre amarilla en nuestro país. Si ustedes han visto por qué todas las personas que viajan en vacaciones hacia otros países donde hay fiebre amarilla, se les exige tener un carnet de vacunación para la fiebre amarilla. Es por eso, porque no tenemos. Y el momento que venga una persona infectada de fiebre amarilla, teniendo el mismo vector, que es el que transmite el dengue, el Zika y chikungunya, sería una pieza mía tremenda. Por lo tanto, pues, no es de alarmarse, pero saber pues que este mosquito es transmisor de varios virus que existen en nuestra población, 3 de ellos: Zika, chikungunya y dengue. Estas son las manifestaciones que puede dar una picadura de zancudo a una persona que no ha adolecido la enfermedad. ¿Por qué lo dije que no ha adolecido la enfermedad? Porque hay inmunidad. Claro, personas que han tenido chikungunya no les va a repetir. Personas que tuvieron Zika no les va a repetir. Pero si es dengue, sí. Porque recuerden que existen 4 tipos de virus del dengue, por lo tanto la persona tiene derecho en toda su vida a adolecer del virus del dengue 1, 2, 3 o el 4, no en ese orden, pero puede tener hasta 4 dengues en su vida. Y a medida que tenga una segunda, tercera o cuarta, hay posibilidad de que sea una hemorrágica. Tal vez, doctor, a mí me gustaría que me aclarara una cosa, y doctora, desde el punto de vista de Guillain-Barré, hay afecciones también no solamente del sistema, estoy hablando de adultos que tengan afecciones no solamente del sistema nervioso central, sino que periférico. Hay posibilidades también que invada, por ser neurotropo, invadir también el sistema nervioso periférico y tener manifestaciones de Guillain-Barré. Así es, y muy buen dato, creo que se nos había ido ese dato. Habíamos dicho que era neurotropo y también da el síndrome de Guillain-Barré. Se ha visto mucha asociación a Guillain-Barré con el virus del Zika. ¿Cuál es el Guillain-Barré? La parálisis de los miembros inferiores. Bueno, una parálisis ascendente ¿verdad? Ahora, sobre eso me recuerdo que yo tuve una paciente que tempranamente desarrolló el síndrome de Guillain-Barré, que se manifestó precisamente, usualmente no es simétrico, sino que es asimétrico. Empezó con un dolor, eso es bien característico, dolor de pierna ascendente, después tratando de movilizarse menos, después en la otra, y eso puede llegar hasta el tórax, donde afecta los músculos, la musculatura torácica, de forma tal que no pueden respirar. Por lo tanto, es bueno recordarle que no es frecuente, pero puede ser una causa también de Guillain-Barré. Bueno, se nos está terminando el tiempo, no me gustaría irnos sin que dieras tus recomendaciones finales para la población en edad fértil y embarazadas. Bueno, así como decía el doctor, dio el
quinto, el sexto dato maquiavélico del virus. No hay tratamiento específico para esto, así que lo que nos queda es la prevención, ¿verdad? Es lo más importante, que es lo que debemos de quedarnos para este programa, ¿verdad? La prevención de la enfermedad es lo más importante. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Evitando que el vector se siga reproduciendo, ¿verdad? Evitando la picadura, ya sea con repelentes o la ropa adecuada. Y la otra muy importante que a veces se nos olvida a los ginecólogos, la utilización de preservativos en esas pacientes en los primeros meses de embarazo, ¿verdad? Se oye como un poco contradictorio que una mujer embarazada va a estar ocupando preservativos durante las relaciones sexuales, pero así es como ya dijimos que un hombre la puede pasar durante 6 meses. Así que eso es algo muy importante, ¿verdad? Muy importante, que el esposo ocupe preservativo. Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias a Samuel, que nos apoyó a través de la llamada telefónica. Pero principalmente gracias a ustedes que nos acompañaron. No me queda más que desearles que tengan un feliz fin de semana. Yo quería decir eso también, doctora. Usted también quería decir eso. Quería muy decir bien. eso. Bueno, felicidades a todas las personas que durante el año nos han acompañado, tratando nosotros de enseñar un poquito más de educación en salud. Excelente. Felicidades para todos. Gracias, doctor, de verdad. Bueno, el lunes, ¿cómo afrontar el duelo? Y que tengan un feliz fin de semana. El sábado y domingo de 9 a 11, lo mejor de Salud TV, y que Dios me los bendiga. Algunos consejos que debes tomar en cuenta para evitar el contagio del Zika son los siguientes. Cambia el agua de bebederos de animales colectores de dengue, de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa por lo menos cada 3 días. Recuerda frotar las paredes de los recipientes con una esponja impregnada de lejía, a fin de desprender los huevos de mosquitos que pueden estar adheridos. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas y cuando sea posible usa ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones para evitar que los mosquitos estén en el ambiente. Es necesario que uses prendas de ropa que cubran la mayor parte del cuerpo. Y en el exterior, llevar sombrero durante todo el día para proteger al máximo la piel de la exposición de los mosquitos. Se tienen que utilizar repelentes autorizados siguiendo las instrucciones de aplicación y reaplicación del fabricante indicadas en el prospecto del producto y también las educaciones de un especialista en el caso que tu piel sea delicada.